Molt bé. Bueno, com sabeu, el debat d'avui gira al voltant del moviment de resistència de les dones kurdes. És un debat en el que contem amb la presència de les companyes del col·lectiu Azadigin València, amb les que hem tingut la sort de preparar aquesta sessió, perquè ningú millor que elles per a donar-nos informació real del que està passant al Kurdistan. Així és que jo vos animo a totes a que compartiu les vostres reflexions al voltant d'aquest tema, però també a que pregunteu tot allò que vulgueu, tots aquells dubtes que vos han sorgit al repassar els materials, perquè és fàcil perdre's en la muntanya de sigles de les diferents organitzacions. La idea que hem tingut és dividir el debat en 4 parts, d'acord? En primer lloc, voldríem fer un recorregut pels moviments de dones del Kurdistan i parlar sobre com s'han treballat fins a arribar on estan ara. A continuació, hem pensat abordar la seva concepció del feminisme, perquè, de fet, elles no es proclamen feministes. Volem conèixer, analitzar i debatre com treballen elles per assolir l'emancipació de les dones i també com fan arribar això als seus companys. En tercer lloc, volem endinsar-nos en el confederalisme democràtic, que és la proposta política i social del poble kurd. I per últim, ens sembla interessant apropar el debat a la nostra realitat, analitzar i comentar entre totes quins sabers podem prendre i portar als nostres col·lectius, a les nostres lluites o a la nostra quotidianitat en aquest context geogràfic i social determinat i diferent al que tenen ells. Tenim uns tempos aproximats per a cada part, però en realitat ens agradaria que fluirà de forma orgànica en funció dels vostres interessos, així és que ja anirem veient com anem. Per aquesta primera part, que és sobre els moviments de dones, nosaltres no voldríem donar res per suposat, ja que entenem que és un tema que és molt interessant, però alhora molt allunyat de nosaltres geogràficament i, per tant, ens pot resultar una mica desconegut o ens pot sonar d'oïdes o podem tindre informació esbiaixada. Per això, tot i que el primer text que proposàvem, el de Diosas Guerrilleras, així com els documentals, pensem que donen informació i ens posen en context explicant l'evolució de les diferents organitzacions i l'estructura política a 3 nivells en què s'organitzen, des de les comunes, passant per les assemblees de pobles i ciutats, fins a arribar a les assemblees de cantons. Hem pensat que comencen ara les companyes d'Azadigin per a posar-nos una mica en context i situar-nos abans d'entrar ja en el debat. Vale. Hola, buenas. Hola a todas. Buenas tardes. Aquí, estamos Nata y yo, Azahara, Natalia y Azahara, que somos del colectivo Azadigin País Valencià. Somos una colectiva, transfeminista, antirracista, decolonial y nos consideramos anarquistas y también, somos ecologistas y defendemos la lucha por el territorio. También al mismo tiempo, estamos muy vinculadas con el movimiento de la revolución de las mujeres kurdas por aprendizaje y también intentamos visibilizar todo el trabajo que están haciendo con el tema de la genealogy y de la revolución que llevan a cabo. Sí, enrollada. Bueno, pues es un poco nuestra colectiva. Luego, si queréis, al final os pasamos las redes que tenemos, el canal de Telegram y todo eso. Y bueno, pues como decía Rosella, es un tema como súper complejo, hay mucha información. Nosotras también estamos en ese proceso de aprendizaje y de tener una visión general de todo el recorrido de las compas kurdas. Pero bueno, pues vamos a empezar un poco por este recorrido, así que intentaremos hacer de manera lo más amena y rápida posible del movimiento de mujeres y de cuál es su recorrido histórico, ¿no? Para contextualizar un poco, en primer lugar, decir que la ideología del movimiento de liberación kurdo tiene como pilar central la liberación de la mujer. Es decir, se considera que sin la liberación de la mujer,
que la opresión hacia la mujer es la primera opresión que se da en la historia, después hace 5.000 años, y que sin la liberación de la mujer no es posible ninguna transformación social, no es posible la liberación de la opresión del capitalismo. Entonces, como pilar central es la idea que se mantiene. A partir de aquí, a partir de esta idea, es desde donde se desarrolla toda la lucha de las mujeres y se van creando las estructuras organizativas de mujeres y dentro del partido, dentro del PKK, dentro del Movimiento de Liberación Kurdo, y luego también en Rojava, pues en toda la sociedad civil. Un poco como, para entender también un poco esta centralidad, esta importancia de la mujer en el movimiento de liberación kurdo, también es como que la cultura kurda, su historia cultural, sus raíces, su trayectoria, siempre ha sido como de una, como dice Öcalan, las sociedades naturales, las sociedades matriarcales, donde la madre, donde la mujer es un elemento central en el sostenimiento de la vida. Entonces, toda esa tradición se arrastra hasta hoy y hasta los inicios del movimiento de liberación kurdo. Sí, vale. ¿Sí? Que es una, en relación a lo que habías comentado la compañera Rosella, que realmente no son feministas y las mujeres que forman parte del movimiento y son afines a él no se consideran feministas, pero por esta concepción de la que hablaba Natalia que tienen de mujer, puesto que aquí el sujeto político de mujer que centra el feminismo es una concepción muy diferente al que hay en el movimiento de la revolución de las mujeres kurdas, puesto que es un concepto de mujer como pilar de vida, como naturaleza, ¿vale? No como el que tenemos desde Occidente, que eso es importante a la hora de cuando hablamos de que no se consideran feministas, que tiene que ver con esa definición de ese sujeto político de mujer, ¿vale? Porque obviamente luchan contra el sistema capitalista con esta propuesta de confederalismo democrático de la que hablaremos más adelante, y esa propuesta pasa de que no es posible que acabemos con el sistema capitalista ni con el Estado sin la abolición del patriarcado, ¿vale? Que eso también hay que tenerlo claro, que es lo que vemos un poquito, Nata igual habla un poquito más del artículo, de hechos que aparecen en el artículo de Diosas y Guerrilleras, y luego en el vídeo sí que es verdad que va un poco más allá y nos hace esa propuesta, habla de esa propuesta de confederalismo democrático, de esa organización en Rojava, que son los tres cantones organizados defendiéndose de la guerra, porque no tenemos que olvidar que estamos hablando en un contexto, que este movimiento se da en un contexto de guerra, ¿vale? Y de ahí la propuesta de mujeres organizándose por comunas locales, como se veía en el vídeo, y después los comités de mujeres libres también, que serían comités no mixtos, porque claro, muchas veces sufren dos opresiones, las del Estado y la de los hombres. Y entonces se tienen que organizar en comités de mujeres no mixtos, igual un poquito creando espacios seguros, que esto también encontramos similitudes con el movimiento aquí feminista. Entonces, como una visión así, desde los inicios del movimiento de liberación kurdo, antes de que, bueno, no sé si alguien quiere intervenir, por favor que pida Paraula, por favor, no hay problema, nos cortáis cuando queráis. Mira, Nacho, pues sí, porque quizá, no sé, bueno, termino un momentito y en estos inicios del movimiento de liberación kurdo, que luego se convierte en el PKK, en el Partido de Trabajadores del Kurdistán, desde esos inicios se da muchísima importancia a la participación de las mujeres en la formación política y en la actividad política. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sigo? Vale. Perdoneu, un moment. Recordeu agafar el torn de paraula pel xat, ¿vale? Perquè així ho puc tindre més controlat. ¿Vale? Simplement posant paraula i ja està. ¿Vale? Vinga, perdoneu, gràcies. Ok, gràcies.
es eso, que es como una importancia central desde el inicio del movimiento el incluir a las mujeres en la formación política y en la actividad política. A través de ahí, en el 78 se funda el PKK, el Partido de Trabajadores del Kurdistán, donde el Movimiento de Liberación Kurdo funda esa estructura del partido, y en el 93 se crea, perdón, en el 95, si no me equivoco, se crea el Partido de las Mujeres, es decir, el homónimo del PKK, pero con una organización no mixta. O sea, que esto, la incorporación de las mujeres a la lucha política ha sido desde el inicio del movimiento de liberación kurdo y desde ahí se ha ido estructurando y avanzando en esa organización de las mujeres. Y ahora igual paso la palabra que alguien había pedido. Y así pues seguimos. ¿Me escolta? Adelante. No sé si m'escolta. Sí, vale. Dubte, en plan, no he entès, també des de la meva concepció occidental, no? De lo de subjecte polític no s'entenen com un subjecte polític i per això consideren feministes, o com ja estan incorporades dins del moviment polític des de l'inici, com esteu contant, i per això, o sigui, si elles lluiten en si per la lliberació de la dona, no hauria de ser feminisme, o és que jo estic entenent el subjecte polític des d'una altra manera. O sea, no entenc per què no se consideren feministes. Sí se me escolta. Ah, vale. Es que no te habíamos oído bien. Te estábamos escuchando bien, Vale. pero bueno, sí, la idea está clara. Vale, ahora sí. ¿Le tiro yo? Sí. Vale. Vamos a ver, es que, la pregunta al final no te habíamos entendido bien, perdona Mar, pero la pregunta al final ha quedado clara. ¿Por qué no se consideran feministas? Y quizá antes no ha quedado claro porque también estamos, bueno, yo por lo menos estoy un poco nerviosa, tú también, y encima nos cuesta un poquito pues eso, todavía no nos acabamos de acostumbrar a esta manera de compartir con una pantalla y bueno. En fin, vale, que no se consideran feministas porque ellas no han tenido la necesidad de definir el sujeto político de mujer como el que se ha tenido desde el feminismo occidental. Eso no hay que olvidar. Volvemos a insistir, desde los 80 llevan en un contexto de guerra, desde los 80. Y lo que tenían la necesidad, no tienen esa necesidad también porque el concepto de mujer es diferente. El concepto que tienen allí, cuando hablan de mujer, es todo lo que representa no solo a los cuidados, sino a ese pilar como madre tierra fundamental, creadora de vida. ¿Vale? Y entonces, claro, todo gira en torno a la liberación de la mujer. No ha habido todavía esa necesidad de definir como tal. Es más, si lo definiesen, no se consideran feministas porque no están de acuerdo tampoco con el enfoque de feminismo occidental, porque ellas abogan por un método, bueno, por el método, por la ginecología, que es la ciencia de las mujeres, y ellas lo que dicen es que realmente bueno, ya creo que me estoy metiendo ya en camisas de 11 varas, pero bueno, el caso es que para ellas la mujer, es que esto es complicado de decir, pero por ejemplo, ellas hacen una crítica al feminismo occidental en el que dicen que realmente no tenemos en cuenta a sujetos políticos diferentes que tengan que, teniendo en cuenta a las religiones, teniendo en cuenta las diferentes culturas, las diferentes formas de hacer. Entonces ellas no se identifican con este movimiento feminista occidental por ese hecho de que su propuesta de ginecología y de ciencia de las mujeres abarca múltiples religiones, abarca todas las tradiciones, porque no hay que olvidar el contexto en el que nos encontramos, en el que hay muchísimas personas refugiadas que se han ido desplazando de las distintas guerras de los territorios hacia la zona del Kurdistán, ¿vale? Y han tenido que convivir culturas muy opuestas y, y también a la vez con muchos conflictos entre sí. Claro, no es que ellas no se declaren feministas o se declaren contrarias claro. al feminismo, sino que intentan trasladar que su construcción como sujeto político, como mujeres, como lucha de liberación de la mujer, parte de otra realidad, integra otras perspectivas que quizá de Occidente tenemos más estigmatizadas, como por ejemplo la religión o otros modos de vida. Entonces como que ponen un poco en el centro y defienden esa visión
propia de lo que es la liberación de la mujer, ¿no? Como que, pues bueno, un poco al final el occidentalismo y la imposición del feminismo occidental como visión feminista global. Y entonces es como un poco crítica en ese sentido de decir, hey, aquí estamos con otra realidad, aquí estamos construyendo otra cosa, ¿no? Y o sea, tenemos otra visión de la liberación de la mujer y igual no encaja en esos parámetros que tenemos como feminismo occidental, ¿no? Es más por ese lado. Vale, Rosella. Sí, clar, és que entenc que el dubte de la companya, perquè és veritat que a vegades no, pot xocar això de que no es diuen feministes i alhora llegim que elles consideren que les dones són una nació explotada en si mateixa, no? I parlen de que la lliberació de les dones és tan o més important que la de classe o la nacional, no? Tot això com que ens ressona, clar, és feminisme, no? Com des del nostre lloc, però, clar, pel que estaven comentant no, les companyes d'Astadillín, clar, elles el que passa és que fan una crítica que crec que és molt interessant no, al concepte de feminisme, no, en tant que elles diuen que critiquen la seva fragmentació, el seu orientalisme, la seva falta d'acció social o la seva incapacitat per a posar en pràctica models de vida alternatius. I entonces, no sé, com que igual estaria interessant llançar com la pregunta de què pensem d'aquestes crítiques o com les podem agafar i repensar per tal de que ens aporten alguna cosa positiva, no? Perquè al final, com que estem dient no, que bueno, és que no es consideren feministes, bueno, però i analitzem el per què, no? Vull dir que al final ahí crec que és interessant intentar agafar alguna cosa positiu d'aquestes crítiques. Le diré perquè ninguna demana la paraula. Per això, no? Com que aquesta realitat, que també és una cosa com que nosaltres, bueno, o igual a mi personalment, ens impacta molt, és la seva realitat de diversitat cultural i vamos, perquè a banda de ser un lloc on ha anat mogolló de penya refugiada, de la guerra de Síria, també com pel territori, no? És l'antiga Mesopotàmia, n'hi ha mogolló de cultures i d'ètnies que tenen la seva pròpia tradició, la seva pròpia religió i que el plantejament del feminisme o de la ideologia de l'alliberació de la dona, de l'alliberament de la dona, del moviment de dones kurdes, és reconèixer la pluralitat, no? Que igual és un poc en el que estem ara nosaltres així, que és a dir, estem ara veient que bueno, el feminisme interseccional, no? L'eix transversal, no? Que ara estem com treballant aquesta fragmentació de la que tu parlaves, Rosella, no? És com, ostres, nosaltres estem així de, no, és que unes són trans i les altres són no sé què, i nosaltres lluitem per això. I elles diuen, ei, que és que la dona no és una dona blanca, no és una casella, sinó que són moltes dones, són moltes models de dones, n'hi ha que creuen en no sé qui, tenen diferents religions, diferents realitats, diferents concepcions de la família, del modo de vida. Aleshores és com que és impressionant com han dut a terme aquesta revolució i aquest concepte d'alliberament de la dona des d'aquesta realitat tan plural i tan diversa i ho han fet així, des de l'incluir a totes les realitats, no? Que és una de les coses també que molt característica i que ells com que assenyalen molt, no? Que també basa la seva política, és l'incluir a todas las realidades. No intentar imponer una idea de liberación, sino decir, bueno, para poder al final extender un modelo de vida, un modelo social que realmente sea transformador y que pueda ser capaz de destruir las opresiones o de invalidar las opresiones del Estado, del ejército, del hombre, etcétera, es importante que reflejemos y que integremos y que respetemos y toleremos
todas estas realidades que se dan en nuestro territorio. No sé cómo lo veis, cómo os llega esto. Mira, hay un... Sí, pero ahora lo dará. Rosella. Sí, i clar, relacionat amb això que estàveu dient, a mi em sembla superinteressant tot el concepte de genealogy, no? I com elles volen crear també una revolució ideològica. O sigui, fan accions directes, però també tota la importància que li donen a com es formen i a com transmetre tots aquests pensaments i totes aquestes idees que ens esteu contant, no? Perquè, clar, genealogy connecta la filosofia dels moviments d'alliberació amb l'estudi de les ciències socials, que poden parèixer que són dues coses o com dos llocs separats, però a través de genealogy elles ho connecten i, clar, la idea és, o l'objectiu seria convertir-se en un punt de referència per a l'autodefinició de les dones, amb el concepte aquest que ens esteu dient tan ampli de dones, però també ser un punt de referència per a totes les institucions o sectors socials implicats en la construcció d'aquesta nova modernitat democràtica que estan creant a través de la revolució, no? Com genealogy, en un principi pot ser que els seus esforços van dirigits a investigar, analitzar o avaluar la situació de les dones i a l'enemic de les dones, no? O sigui, a la divisió classista patriarcal i a la modernitat capitalista. Però que això no és el seu objectiu final. L'objectiu de genealogy no és quedar-se només en ser un anàlisi a nivell teòric, així com una cosa molt acadèmica, sinó que la finalitat última és crear solucions reals als problemes de la vida social. I com que la finalitat última és, a escala pràctica, posar fi a la mentalitat i a la sobirania patriarcal, actuant directament, no? I em sembla molt interessant este concepte d'unir teoria i pràctica i d'unir militància, diguem, i ciències socials d'aquesta manera. No sé si ens podíeu contar més coses sobre genealogy. Es que es un concepto... Claro, es que lo que pasa con la genealogy es una propuesta de método. Más que de la teoría, llevarla a la práctica es un poco al revés. De ahí un poquito la dificultad de explicar la teoría, porque todas las compañeras han sido, después de todas las vivencias y cómo se han organizado desde el PKK, desde el Partido de Trabajadores, el Kurdistán, desde dónde salieron. Entonces, todas estas experiencias que se recogen de la convivencia con los compañeros, desde el movimiento, es cuando surge una propuesta, se organizan las mujeres y surge una propuesta de concebir la ciencia, un método, que es la genealogy, que es esa ciencia que abarcaría otras ciencias y no pondría el... Y claro, y no... A ver, esperaros un momento. Es que es muy difícil trasladar, de ahí la importancia de la información en el movimiento y tanto también de las compañeras que estamos aquí en Europa y las relaciones que tenemos con el movimiento por eso. Porque primero que partimos de dos realidades muy distintas. De ahí que no haya surgido todavía a lo mejor la definición que estáis pidiendo de considerarse feminista, sino que es eso, es la propuesta que después también vemos recogida en el confederalismo democrático. Al revés, el confederalismo democrático sería la propuesta frente al sistema, en contra del sistema capitalista, ¿vale? Y después estaría la genealogy como método, que es esa forma de entender y tener una perspectiva feminista en todo lo que se hace y en toda la organización. Claro, la genealogy sale un poco de decir, bueno, hay una ciencia positivista que ha dominado la esfera del conocimiento y que está totalmente ligada al poder y al poder, al capitalismo. Y entonces, ¿por qué nosotras tenemos que renunciar a ese conocimiento analítico, digamos, o racional? ¿Y por qué tenemos que quedarnos encasilladas en ese desarrollo del conocimiento y de la ciencia en base a parámetros patriarcales?
y que siempre han sido definidos por hombres, ¿no? Entonces la genealogy surge un poco de ahí, de apropiarse de la ciencia, ¿no? De hecho, una compañera nos contaba cómo el proceso de creación de la genealogy, cuando aparece, por ahí por el 2006, cuando aparece el concepto, que también es un concepto propuesto por Öcalan, como, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Que vamos a tener que aprender ciencia? ¿O vamos a tener que empezar a aprender método científico? ¿O qué? Entonces sí que, y al final, pues es como que sí, ¿no? Que para poder ser sujetos activos en la creación de conocimiento, la primera necesidad que se contempla es la definición de mujer y el análisis y el desarrollo de la investigación del papel de la mujer en la historia desde la perspectiva de la mujer. Entonces, sí, genealogy es una propuesta de ciencia social para para construir una visión propia del estudio de la historia, ¿no? Y de la mujer como sujeto histórico. Como sujeto político, que ahí estaría un poquito todo, ¿no? Sí, y un poquito responde a la que se ha quedado ahí la compañera Mar, sí, con esa necesidad de... Entonces, sí, genealogy es una propuesta de ciencia social, de estudio de las ciencias sociales, desde una perspectiva de la mujer como sujeto activo en su definición y en la historia del papel de la mujer, y en el papel de la mujer en la historia, ¿no? No sé si te hemos contestado, Rosella, o si igual nos hemos perdido un poco, igual si nos lanzáis alguna idea podemos retomar. Entonces, lo que también, como un poco, hay una cosa de la que hablan en cuanto a genealogy y al desarrollo de genealogy, es lo importante del proceso de tener claros los principios de aceptación y rechazo. Es decir, qué aceptamos, qué queremos ser y qué no queremos ser, ¿no? En la genealogy y en el estudio del desarrollo del conocimiento. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué somos? Y eso es una definición que no es que la traiga genealogy y baje a los demás, sino que es una construcción colectiva, porque genealogy se plantea como una ciencia colectiva, está abierta, está en formación, está construyéndose, y qué no queremos. Y también como que le da mucha importancia a eso, al análisis de lo que no queremos. O sea, a conocer lo que no queremos para poder también saber lo que sí queremos construir. No sé si... Es como complejo. Sí, y como no le hacéis preguntas, nosotras con la clase magistral no nos sentimos nada cómodas. Por favor. Vale. Parle jo, vale? Volia preguntar-vos, perquè heu dit que lo de genealogy és una proposta de mètode que, si no he entès mal, és que no sé si ho he entès bé, que se basa en l'acció i després en crear com una teoria, no? En ese sentido. Entonces, aleshores, en què se basaria esta acció? És a dir, en fer este estudi de les dones o del paper de les dones... M'escolteu? Continúe, vale. Entonces, esta acció, en què se basaria exactament? En la construcció col·lectiva del paper de les dones al llarg de la història o en què se basaria? Crec que un momentito, un momentito, es que nos perdemos la conexión, un segundo. Vale. ¿Vale? Perdón. Tranquiles. Estamos utilizando el móvil de Modem y si llaman nos quitan toda la conexión, ¿vale? Vale. Andrea, ¿te importa que me he quedado ahí con responderte con el tema de la acción y tal? A lo que nos referíamos, sí, que de la acción se pasa a la teoría, es que todo esto surge en base a las vivencias de las mujeres dentro del movimiento del PKK, del Partido de Trabajadores, en las relaciones que se daban, porque el PKK al final se nutre del comunismo.
y traer una propuesta, la forma de hacer del comunismo dentro del partido, bueno, dentro del, no del movimiento, pero las bases al final, asamblearias y tal, entonces se dan una serie de dinámicas y ellas, claro, imaginaros, al principio cuando se unieron se encontraron las mismas resistencias por parte de compañeros que no consideraban que iban a saber luchar igual que ellos, incluso les hicieron alguna jugarreta en las que murieron muchas compañeras a manos del ISIS, por esos principios en el que el propio PKK y Partido de Trabajadores no aceptaban el que las mujeres se estuvieran formando y empoderando, incluso yendo hacia una propuesta de ejército de ellas mismas y no mixto, sin dar espacio, dejar cabida a los hombres. Entonces, claro, todo esto se va recogiendo. Hay otra líder, Sakine, que aparece también en el artículo de las diosas guerrilleras, es otra líder del partido que, aunque jugamos mucho Ocalan, que es claro, el que ha creado la propuesta del confederalismo democrático, etcétera, que lleva tantos años encerrado en la cárcel, ¿vale? Después estaba la compañera Sakine al mismo nivel que él, a nivel tanto teórico como práctico dentro del movimiento, y es la que empieza a impulsar un poco el decir, tenemos que organizarnos de otra manera. También os ya lo impulsó a que, oye, las mujeres os tenéis que organizar aparte porque estáis sufriendo doble opresión, la que sufrimos nosotros del Estado, pero vosotras también la de los hombres. Y entonces digamos que todo este desarrollo, ¿vale?, hace que se cree el método en el 2006 y que se proponga la genealogy como propuesta de ciencia. De ahí decimos que de la práctica surge la teoría. ¿Vale? Ahora sí. Una. Rosella? Sí, clar, per enllaçar el que estàvem parlant de genealogy amb el confederalisme democràtic, no? Perquè, clar, al parlar d'aquesta cosa de teoria i pràctica, no? De pràctica primer i després teoria, no? Clar, al final, la pràctica, diguem, que es vol assolir en el poble kurd és assentar el confederalisme democràtic, no? Com a teoria política i social. Clar, i una cosa molt interessant del confederalisme democràtic és que enllaça patriarcat, destrucció mediambiental i capitalisme, no? I per tant entenc que assenyalen la seva evolució com l'únic camí cap a una societat justa, no? I aquesta seria una primera idea que bueno, no sé si és del tot original, però que, sens dubte, crec que és molt important. I, per altra banda, una part fonamental de la pròpia organització és la pròpia organització del confederalisme democràtic, no? La seva falta total de centralitat. Aquest sistema que fomenta l'estructura heterogènia de la societat, com ens estava comentant abans també, no? Amb múltiples llengües, múltiples religions, etc. No? I entenc que, clar, d'aquesta manera, al fomentar una estructura tan heterogènia i tan descentralitzada, el que volen assolir és que, clar, són capaços de lidiar amb la seva situació concreta i desenvolupar alhora solucions a problemes socials de llarg recorregut. I altra conseqüència que trobo és que aconsegueixen enfortir l'autonomia dels actors socials, perquè puguen expressar-se directament en tots els processos de presa de decisió. I crec que això és com una diferència supergran amb la nostra realitat, perquè és una qüestió que aquí no passa, absolutament. I, clar, tot el seu funcionament de triar representants des de les comunes per enviar als nivells superiors, que en principi només serveixen per a la coordinació o implementació de la voluntat de les comunitats, així com el fet de que sí que hi ha un govern, però un govern que només administra les decisions que venen des de baix, des de la comuna, des de la ciutat. Clar, la pregunta seria que si penseu que aquest sistema no entranya també un perill d'ostentar rols de poder, de crear aquestes figures de líder. Claro.
Te refieres, Rosella, a la propuesta de confederalismo democrático, ¿no? Sí, que puede... A ver, se supone que la estructura del confederalismo democrático, ¿vale? Es en comunas, que para hacernos un poquito de la idea, una comuna sería como un barrio entre 7 y 200 personas, en las que hay en cada comuna se nombran 3 coordinadoras, ¿vale? De la comuna y 2 coalcaldías. Y 2 personas que suelen ser una mujer y un hombre coalcaldes. Estos lo tienen todas las comunas, ¿vale? Luego, dentro de las comunas, que serían los barrios que entendemos, ¿vale? Se organizarían el segundo nivel de organización serían los cantones, que serían las ciudades y los distritos y luego los cantones. Las ciudades, las comunas como los barrios dentro de los núcleos urbanos, luego los cantones, que serían más o menos como las comunidades autónomas, territorios divididos, etcétera, ¿no? Y luego, ¿vale? Esto, y luego ya... Y luego el TEFDEM, que es la congregación de todos esos movimientos políticos, sociales y civiles. Claro, porque una cosa es cómo se organizan los núcleos de población y otra cosa es el movimiento del PKK. Entonces, con lo de confederalismo democrático, que es esa falta de centralidad, digamos, es un poco a partir de la reflexión el movimiento de liberación kurdo nació con la idea de un Estado kurdo. Eso se fue cambiando hasta el 2005, que se presenta el paradigma del confederalismo democrático, donde Öcalan hace una reflexión sobre que cualquier tipo de Estado va a terminar siendo un mecanismo de opresión hacia el pueblo. Entonces se cambia hacia esa idea de descentralidad y de horizontalidad. Sobre lo que tú planteas de cómo se controla, ¿no? O cómo puede llegar a derivar eso en roles de poder, bueno, pues la organización horizontal y por comunas, que al final es un núcleo súper pequeño de organización, las personas que representan a la comuna, digamos que no son representantes, son portavoces, no tienen capacidad de decisión. Entonces, simplemente siguen los mandatos de la asamblea. En todo momento, a través de herramientas como el TECMIL, a través de herramientas de autocrítica y de asambleas, esas personas pueden ser destituidas en cualquier momento, ¿no? Simplemente siguen el mandato de la comuna, de las asambleas. Por lo tanto, más que representantes, son portavoces. Seguramente surjan esos conflictos, ¿no? Y esos roles que al final son roles patriarcales y intrínsecos al sistema capitalista y al sistema de dominación. Pero bueno, pues la fortaleza también de este movimiento, o por lo menos nosotras lo vemos así, es ese pilar también central de la revisión de las actitudes y de esa delegación en la asamblea, ¿no? Claro, porque hay algo que es muy de, digamos que en la estructura en cada asamblea se hace un TECMIL, que es esta propuesta, es una herramienta que tiene más tanto el movimiento entero, no solo la genealogy. Entonces, este TECMIL es un TECMIL de autocrítica y crítica, que eso siempre va a estar en cada asamblea. Entonces, ahí es cuando los compañeros y las compañeras que están ya acostumbrados a trabajar así, es cuando ahí se pueden localizar los roles de poder y cuando se frenan. ¿Por qué? Porque la comuna va a decirte, si tú estás adquiriendo ese rol de poder o estás intentando manipular o están viendo una actitud en la que no se sienten cómodas. ¿Y por qué? Porque si están ahí también es porque van en contra de estos roles de poder y prefieren esta forma de organizarse de manera horizontal. Entonces enseguida van a señalar. Y si señalan de una forma, aunque hagan tema y autocrítica, claro, visto desde aquí nos imaginamos pues una asamblea de nuestras colectivas echándose de los trastos, ¿tú qué haces? No, vamos a ver, es una práctica que ya va inherente al movimiento. Entonces, es una forma en la que se hace que se regulen esos roles que pueden intentar hacerse con el poder. Entonces, digamos que es difícil porque desde la base del movimiento hay frenos para que no se den estas actitudes. Y de ahí la formación continua también, porque si vamos contra el Estado, vamos contra el poder. Que de ahí que se pierda un poco también
A ver, igual esto un poco el sentido feminista o lo que concebimos el feminismo de Occidente, porque ahí está muy claro que lo que hace el Estado es el poder. Y el sistema capitalista es el poder. ¿Vale? Entonces, contra quien luchamos es contra el poder. Y ese poder también es patriarcal. No sé si por ahí, siguiendo intentando contestar a Mar desde el principio. Carla? Sí, un poc també va enllaçat en lo que ha dit Rosella. A mi m'ha sorprès que sent un moviment tan comunitari, no, i tan assembleari, lo que és el confederalisme democràtic eixirà només d'una persona, no? I que aquesta persona siga tan venerada i tan líder i sent també un home, no? Ara que has dit tu que hi havia altra dona que ha parlat sobre això i que li ha donat la seva perspectiva, m'agradaria que s'esplayareu un poquet més en aquest aspecte. Aquí, me encanta esta parte. Vale. Claro, es que antes no he mencionado porque está falta. Vamos a ver, de Sakine he hablado antes como una compañera que fue muy importante en el movimiento y que acabó asesinada hace muy pocos años en París, en el centro de París, con un complot totalmente político y con un silencio europeo abismal, ¿vale? Ella representaba realmente, estaba al mismo nivel que la figura de Öcalan. ¿Qué pasa? Que Öcalan, cuando mueres aquí, ¿vale? Öcalan ya lleva encarcelado un tiempo y desde la cárcel es cuando lanza la propuesta de confederalismo democrático. Digamos que Öcalan también es, digamos, todavía la figura. Sí, es una figura líder, por supuesto, es un líder también que no es el líder que concebimos desde Occidente, es otro tipo de líder y aparte es eso, digamos que el llevar a día de hoy todavía estar en la cárcel, digamos que es un mártir vivo, entre comillas, y que también es el que, a fin de cuentas, nos guste o no, es el que ha teorizado todo el movimiento. Y sí que es verdad que ahora mismo, si Sakine estuviera viva, estaría al mismo nivel de liderazgo que Öcalan. Totalmente. Pero una vez más... De hecho, Sakine Kansi es la responsable del movimiento de mujeres, de la agitación, de la organización de las mujeres desde el principio de la creación del movimiento de liberación kurdo, antes de la fundación del PKK, ¿no? De hecho, es una de las fundadoras del PKK, junto a Öcalan y otros dos compañeros más. Y realmente ha sido una figura muy, muy, muy importante y que, bueno, que a día de hoy sigue siendo muy importante, pero que, bueno, que en el 2013 fue asesinada y a causa de esto también, de su importancia como líder. Ha estado en prisión. Ella fue cuando se hizo esta gran persecución al movimiento, al PKK en Turquía en los años 90 y poco. Fue una de las personas que entró en prisión, que sufrió torturas, que resistió, que salió de prisión y ha sido una figura muy importante en cuanto a la organización y el impulso de la organización de las mujeres en el movimiento de liberación kurdo. Realmente se habla mucho de Öcalan por lo que ha dicho también Azahara, ¿no? Porque bueno, fue encarcelado en el 99. Nosotras pensamos pues, que el movimiento de liberación kurdo también juega esa carta, ¿no? De esa persona encarcelada, aislada totalmente y que al final, bueno, desde el movimiento se dice también así. Aleshores, el que es podria dir és que, com el que estàveu dient abans, de la pràctica es va passar a la teoria i Öcalan ho va posar en escrit, per dir-ho d'alguna forma, perquè també tenia el temps i això tenia temps per pensar i per posar-ho en un paper perquè estava empresonat, però que ja el confederalisme democràtic s'havia posat en pràctica de forma més espontània.
Y al final es que, digamos que Sakin estuvo más en la práctica y durante esa evolución del movimiento, en la lucha contra el ISIS, porque daros cuenta que al final, sigo insistiendo, que estamos hablando de un contexto de guerra en el que tenías al ISIS obligándote a casarte con ellos, obligándote, claro, una de las opciones era que con 13 años o te ibas corriendo a las montañas a Kandil a organizarte y a formarte con el PKK. ISIS y el Estado turco. El ISIS, el Estado turco, vale. Y claro, y luego que eso, que al final es una cuestión un poquito, yo creo que ha sido condiciones históricas que han hecho que Öcalan sea más visibilizado como el líder, pero es que al final lo es y al final el que ha hecho la propuesta desde la cárcel de confederalismo democrático ha sido él. Pues sí, un poco como un dinamizador, ¿no? Sí. de la organización también. Es muy contradictorio, entiendo esa parte. También dentro de nuestra colectiva, por ejemplo, es un debate, ¿no? Y es una cosa que de la que hablamos y que se cuestiona y que se plantea. Pero bueno, no significa, o por lo menos yo también mi visión, no significa que el mérito o la propuesta o la organización de las mujeres sea responsabilidad de Öcalan, sino que al revés, ¿no? Como que Öcalan se percibe como un facilitador, un dinamizador de esa necesaria organización de las mujeres, que ha sido totalmente desarrollada por las mujeres. Ha habido, o sea, desde el PKK en el año 95 se fundó el Partido de las Mujeres del Kurdistán y a partir de ahí han sido las mujeres las responsables y las que han desarrollado todas estas estructuras y todo este empoderamiento de la mujer en el movimiento de liberación kurdo, con Sakin Ekansi como figura principal también. Rosella? Sí, és que em sembla superinteressant l'evolució del PKK, no? Que des d'un partit marxista-leninista emmarcat dins d'un moviment de lliberació nacional amb una organització clàssica, jerarquitzada i autoritària, fins a on ha arribat, no? amb tot el canvi fins a proposar postulats llibertaris, confederals. No? Crec que mostra una capacitat d'anàlisi social i de crítica i autocrítica que crec que personalment crec que clarament així ens falta. I per altra banda, se'm planteja com una pregunta o un dubte, no només per a les companyes de Fadín, sinó no sé, com m'agradaria saber què penseu també la resta, no? De que potser així, a l'estat espanyol, no estem en el punt d'instaurar algo semblant al confederalisme democràtic, no? Amb aquest nivell de descentralització i d'horitzontalitat i de falta de jerarquies. No a nivell així, diguem, institucional o estatal. Però, no sé, com que m'agradaria obrir el debat de què penseu dins dels nostres col·lectius o organitzacions, del tipus que siguin, de feina, de militància, sindicats, etc. Penseu realment que en la pràctica, i no només en la teoria, perquè jo crec que la teoria ens la sabem totes, però que en la pràctica apliquem una verdadera democràcia directa, horitzontal, que poguera assemblar-se més al que estan intentant fer o al que estan realment materialitzant en el confederalisme democràtic? Mara, havies demanat la paraula, no? Que Andrea crec que s'ha desconnectat. Se m'escolta? Sí, no? Vale, vale, és que jo era canviar un poc, o sea, seguint el fil del que havien dit les companyes, com havien viscut elles però si voleu continuar en el debat en la línia que havia començat podeu continuar i després ja quan totes hem donat la nostra opinió, si voleu
contesteu un poc a la pregunta, perquè és cert que jo, o sigui, des dels moviments en els que jo he estat, viure la no mixtitat ha sigut que ara, per exemple, o crear dins d'una associació o un moviment que se declara mixte, clavar com una associació dins de la pròpia associació ha generat com molts conflictes dins de les pròpies dones i després entre els companys i tal, no sé. Entiendo, Omar, que esa es la cuestión que tú planteabas aparte de lo que estaba planteando Rosella, ¿verdad? Sobre los colectivos no mixtos. Es que se te ha oído a medias. Es que se te oye un poco entrecortada y no nos hemos enterado muy bien. Clar, Mar, si vols escriure la pregunta pel xat per a poder exposar-la bé i que les companyes puguen contestar-te. És que jo almenys sí que t'he escoltat molt a ratets, entonces pense que és molt interessant les qüestions que estàs plantejant i si les vols plantejar pel xat, com vulguis. Val. Mar pregunta que com s'ha viscut la creació i evolució dels espais no mixtes al moviment. Pues como sientan aquí. Pues mal, como sientan aquí. Sí, porque al final es que surge de la necesidad de las compañeras por estas actitudes tan patriarcales dentro del PKK que dicen ellas mismas no se encuentran a gusto y tienen esa necesidad de formación incluso entre ellas mismas, porque claro, de lo que hablan es de matar el Estado que hay dentro para poder luchar contra el patriarcado. Lo primero es que tienes que matar el Estado que llevas dentro primero y luego pues eso, al final el macho opresor que también llevas dentro. Entonces eso se tiene muy claro desde el movimiento. Y claro, para eso es que no hay otra alternativa. Si no me siento segura en este espacio, creo que necesito crear otro tipo de espacio. Y aquí se debería entender igual. Yo en esto me acuerdo siempre de Silvia Agüero y de su discurso contra la gitanofobia que hay, de decir, es que si te estoy invitando a mi charla y te pica, quien te tienes que revisar eres tú. Pues lo mismo pasaría, para mí sería la misma respuesta el darle a que si los compañeros en una colectiva, si ven la necesidad de que otras compañeras se asocien en otra colectiva o dentro de esa misma colectiva hagan otra sección, quien se tiene que revisar si te molesta al final eres tú, el por qué te da rabia, no yo, que soy la que está en búsqueda de ese espacio seguro para poder expresarme. Entonces, pues nada, pues se vería con las mismas... No he estado en el movimiento, pero... De lo que he podido leer, en el 93 se crea el Ejército de Mujeres, o sea, las mujeres se incorporan a la guerrilla en el 93, y en el 93 se lanza la propuesta de crear un ejército de mujeres, solo de mujeres. Ante eso... Dentro de las mujeres hay algunas que dicen no vamos a poder, esto no se va a poder hacer solas y los hombres. Hay otras que dicen claro que sí, vamos a hacerlo. Y cuando se da ese paso, que es una separación física, es decir, se van a montar sus bases en las montañas, a organizarse, a formarse militarmente y políticamente, porque la formación siempre está presente en el movimiento de liberación kurdo. Se dan esa resistencia por parte de los compañeros de no ayudarlas, ¿no? Como
de echarlas a un lado, ¿no? De decir, bueno, pues si queréis vosotras montarlo solas, pues vosotras solas, ¿no? Y se niega esta realidad de esta necesidad de crear espacios no mixtos. Y bueno, pues supongo que a día de hoy también se encontrarán resistencias, pero sí, se vive un poco, pues bueno, pues desde la mentalidad patriarcal, pues se vive con muchas resistencias, por lo que yo he podido leer, desde esa creación del Ejército de Mujeres hasta la creación del Partido de las Mujeres, de todas las organizaciones no mixtas que están establecidas. También, claro, se ha llegado a un punto en el que el confederalismo democrático se plantea y se establece que todas las organizaciones políticas o civiles tienen su homónimo no mixto. Claro, esto es un trabajo que viene desde el principio del movimiento, ¿no? Pero sí es un tema, ¿no? Pues que aquí también vemos que se da, que la resistencia a simplemente a ese reconocimiento de que las mujeres pues necesitamos o queremos tener nuestros propios espacios más libres o menos influenciados del sistema patriarcal, ¿no? Entonces hay un concepto que se trabaja desde la genealogy, desde el confederalismo, que es la teoría de la separación. La teoría de la separación consiste en que se reconoce la necesidad de que la mujer se separe física y mentalmente del hombre para poder desarrollarse política y personalmente. No sé, esto como apunte que podéis igual luego buscar más información y tal. Y también decir que que esta necesidad de espacio no mixto no solo se da dentro del movimiento y del PKK, sino también se está dando en las propias comunas, que hay comunas ya que son no mixtas, de mujeres que tienen la necesidad y cómo están organizadas y al final la población está recibiendo formación desde la escuela de participación ciudadana, entre comillas, y de autoorganización. Entonces llega un punto en que si la comuna decide que tiene que ser no mixta, la comuna es no mixta. Y también espacios que tienen su huerto, comunas con su propio huerto, autogestionado, construyendo alternativas sustentables y solo en espacios de mujeres. Rosella. Sí. Clar, estàveu parlant bueno, de tot allò, no? De com els homes també tenien reticències perquè el sistema ens atravessa, i també abans heu parlat d'aquestes, no recordo el nom, quan s'ajunten, no? per a fer crítica i autocrítica, totes juntes. No? I clar, que bueno, això enllaça amb un dels texts proposats, que era justament aquest, el de crítica i autocrítica, perquè, clar, jo pensé, està molt bé revisar-nos, no? I fer autocrítica nostra, personalment, i també de les nostres organitzacions, dels nostres col·lectius, etc. I això ens ajudarà a analitzar el treball que fem, a qüestionar-nos, a repensar-nos, per veure com el sistema ha calat en nosaltres, i fer aquests exercicis que elles han incorporat al seu dia a dia. Crec que és molt interessant, però alhora és cert que nosaltres vivim una realitat completament diferent. Ho heu dit ja diverses vegades, no estem en una situació de guerra, no estem dins d'una revolució. Per tant, no sé què penseu, totes les companyes que estem aquí en general, sobre aquest sistema de crítica i autocrítica i què coses penseu que podríem adoptar o de quina manera. Carla? Sí, jo també m'ha cridat molt l'atenció el TEC 1000 aquest perquè pense que és totalment necessari dins de qualsevol assemblea i qualsevol moviment que es doni, no? Que el poder fer autocrítica i el poder, com ha dit la companya abans, com relaxar un poc els egos, no? El saber que estem tots en el mateix nivell i que volem construir alguna cosa en comú i que ningú és més que un altre.
I jo les experiències que tinc dins d'assemblees, que no són moltes, la veritat és que no he sentit aquestes relacions de poder tan grans. Sé que existeixen, però he tingut la sort de no trobar-me amb elles. També crec que pel que fa al moviment que tenen, he vist que hi ha cases de les dones que funcionen com a font de mediació i també m'ha paregut molt interessant i crec que és una cosa que sí que seria factible poder traslladar així, tant la Casa de les Dones com el TECMIL aquest. I també altra de les coses que penso que és molt important i que potser oblidem en alguns casos són les formacions, l'estar constantment revisant-se, sabent qui som, què volem i què no volem, perquè moltes vegades actuem sense tenir un camí, un objectiu clar, no? I això moltes vegades ens du a errors i a estar constantment en el mateix error. Además, el TECMIL lo que hace es que es una especie, también es una forma de revisar nuestros privilegios. Para nosotros es una práctica totalmente extrapolable a nuestros contextos, porque, claro, llegamos a las colectivas y pensamos que, bueno, pues te identificas, pues esta colectiva es feminista, es esto y aquello. Vale, y aparecemos, pero claro, aparecemos personas que tenemos condiciones totalmente distintas y vamos de contextos completamente diferentes. Lo que pasa es que tenemos un objetivo común. Hablo del feminismo porque tenemos un caso muy, muy cercano. Y al final el TECMIL lo que te hace es que estas personas que pensamos que por luchar contra un mismo objetivo, con el patriarcado, quizás se nos olvida el hacer un poquito de revisión de privilegios y ver qué parte de, digamos, el enemigo es común, lo sabemos, pero quizá el enemigo también está un poquito dentro de mí. Entonces, esta forma de hacerlo, este TECMIL es una forma de revisarte en las colectivas, revisar tus privilegios y el darte cuenta también cuando otras compañeras digan, pues mira, me siento incómoda cuando se actúa de esta forma. Y que también, claro, es algo que cuesta porque tampoco estamos acostumbradas a recibir críticas o a concebir el conflicto como algo positivo, que lo vemos todo como negativo, como que te están... Pero si llegase a ese punto de hacer un TECMIL, pues eso, desde la horizontalidad, si es que sería un TECMIL desde la horizontalidad, pues quizá pues, creemos que se limarían muchas asperezas entre las colectivas y quizá podríamos trabajar con compañeras que estén en distintas condiciones de precariedad, etcétera, o que sean cuerpos dolidos con los que no nos sentimos identificadas, etcétera. Entonces, esto para extrapolarlo aquí me parece, bueno, para mí es el punto. A nivel Nosotras lo estamos intentando, la verdad. Se intenta. Es difícil. Es difícil porque creo que no estamos acostumbradas a las dinámicas de reconocer las estructuras patriarcales dominantes dentro de nosotras, ¿no? Como que nos vemos como muy ajenas porque parece que como que la teoría, ¿no? Como decía Rosella, la teoría la tenemos súper clara, pero realmente nuestra práctica cotidiana está súper lejos de una práctica revolucionaria, digamos, ¿no? O de un modo de vida que realmente se base en eso, pues porque tenemos nuestro trabajo, nuestras vacaciones, nuestro fin de semana, que estamos totalmente dentro del sistema capitalista y aunque tengamos como la teoría súper clara, nuestra práctica no está ahí, está en otras dinámicas. Entonces, nosotras estamos haciendo nuestros pequeños intentos en algunas colectivas de decir, oye, ha pasado este conflicto, vamos a revisarnos, vamos a hacer una crítica y una autocrítica y vamos a ver qué estamos reproduciendo del sistema dominante, ¿no? Y qué resortes podemos hacer saltar y no como una lucha de egos o no como yo soy mejor, sino al revés, ¿no? Como en base, y también pillamos esto del movimiento de liberación kurdo, vamos en base al compañerismo. A la Gebalti, que es un concepto que ellas utilizan como pilar como base de la relación entre compañeras. Vamos a hacerlo desde el cariño, ¿no? Y desde el saber que estamos todas en construcción y que, en deconstrucción y en construcción de otras dinámicas que realmente nos sirvan. Y que dentro de esa Gebalti lo que se quiere es esa belleza que se busca en las personas, que es el concepto de belleza que tiene que ver mucho con esa compañera que es militante, que sabe escuchar, que sabe hacer autocrítica, que sabe hacer TECMIL, que se está formando, el valorar, el querer que tu compañera llegue a esa belleza, a esa concepción de belleza. Eso hace también mucho en el que en esa Gebalti
se esfuerce y en ese TEMIL se intente ser lo más amable posible a la hora de acompañar esos procesos, ¿vale? Que al final se localizan dentro de la asamblea y si no fuera por esa Gebalti, por ese compañerismo, no se alcanzaría y digamos que no se vive el conflicto, no se vive esa crítica con la angustia desde que la podemos vivir aquí, pero porque antes ha habido un trabajo del compañerismo, de la importancia del ser compañeras. Compañeras militantes, sin olvidarlo, pero compañeras. ¿Y las del resto de compas? ¿Tenéis alguna experiencia así con procesos no sé, de conflictos o no sé, de revisión dentro de vuestras colectivos? Bueno, y un apunte que esto que decía Zahara, ¿no? Que es desde el compañerismo y desde que sabemos que no es la persona, ¿no? No personalizamos, ¿no? Sino que es la actitud y que reconocer que estamos impregnadas y atravesadas por actitudes del sistema dominante es fundamental para poder cambiarlo, ¿no? Por eso que no es suficiente tener el objetivo común claro, si no pasa por una revisión. Un poco lo que se habla un poco en el artículo de personalidad militante que os pasamos, ellas lo dicen, ¿no? Estamos a medio camino entre lo que rechazamos, pero estando dentro, o sea, entre lo que rechazamos y nuestro objetivo, nosotras ahora mismo estamos a medio camino. Es decir, estamos dentro, aunque queremos estar fuera de esto, pero estamos ahí a mitad y ven necesario ese reconocer esas actitudes en cada una, ¿no? Y están en constante revisión. Por eso es que la formación te hace eso, que estés en constante revisión. Cuando tú le das este valor fundamental, no solo al manejo de armas, sino también a la formación, ¿vale? Ahí estás revisándote de manera continua. Vale, Pepa. Pepa havia donat el torn, però crec que ara no està. Ara. Pepa, ¿querías decir algo? Ay, pues ponte el micro, que no se te oye ahora. Pepa, el micro, conéctate a la mica. Sí. No se te escolta, tens el micro silenciat. Vale. Bueno, que muchísimas gracias porque a mí me está resultando interesantísimo toda esta información, que sabéis que soy bastante novata. Y sí había una cosa que quería preguntaros. Dentro de ese compañerismo, que me imagino que también se habrá trabajado, de todas formas creo que en algún momento puede surgir conflicto, lógicamente, ya sea por intereses, por ideología. ¿Esto cómo se resuelve? ¿También es en grupo? ¿Hay algunas personas más preparadas en lo que aquí vendríamos a llamar mediadoras? ¿O esa resolución de conflictos se parecería en algo a lo que aquí estamos acostumbradas cuando surge? ¿O tienen alguna metodología diferente? No sé si me he explicado bien. Sí. Es que estábamos hablando, Nata y yo, de dos niveles. Una cosa es la resolución de conflictos, que ya habéis mencionado, bueno, dentro del PKK o del movimiento, y otra podemos separar un poco de la resolución de conflictos de las comunas. En las comunas tienen la herramienta de las casas de la mujer, que yo lo hablaba con Nata, que esta figura que todavía existe en algunos pueblos, por ejemplo, yo soy manchega y por allí está todavía el juez de paz,
que resolvía conflictos que acudían, que era una forma no legal de, pues me has puesto la linde 10 metros para aquí y no puedo poner 4 cepas. Pues lo mismo, pues digamos que una herramienta de las comunas para resolver conflictos de la población kurda sería, bueno, digo kurda, pero entender que hay muchísima gente, hay tanto kurdos como yazidíes, sirios y diferentes etnias, ¿vale? Pero bueno, como me sale... Y luego está, dentro del PKK entendemos que el mismo TECMIL es una resolución de conflictos, Pepa. Porque claro, tú ahí estás señalando pues, lo que no te ha parecido bien o cómo te has sentido ante determinada actitud. Entonces eso está exigiendo una reparación en el momento, en verdad, estás poniendo en común. Entonces entendemos que la resolución de conflictos se da en esos momentos de TECMIL. Si no se dan en la casa de la mujer a otros niveles. Y luego dices de dinámicas, las formas, pues supongo esto ya es muy cultural dentro del movimiento. Dentro del movimiento, como esas reuniones de TECMIL y esas asambleas de crítica y autocrítica se hacen con todo el grupo que corresponda. Y bueno, en el artículo lo explica un poquito en alguna entrevista, alguna compañera del PKK, que si, bueno, como que si ese conflicto perdura, ¿no? O si no hay manera de resolver una crítica hacia un compañero, sí que se crean comités independientes que investigan, que hacen parte al resto de compañeros y compañeras para que den su perspectiva sobre esa crítica que igual ha lanzado una persona hacia las actitudes de otra persona. Entonces, como que se hace partícipe al resto de compañeros y compañeras, y si se estanca por lo que sea, porque alguien no reconoce o piensa que no es justa esa crítica, sí que se profundiza y se crean comités independientes que no tienen por qué estar formadas por personas de ese mismo grupo para investigar el asunto. O sea que sí se ahonda, ¿no? en esa crítica y en qué significa y en qué está pasando realmente, ¿no? Y ya si nos vamos a los conflictos, a lo mejor, ya que se pueden dar, que no tengan que ver tanto, no sea dentro del movimiento, conflictos más políticos, de militancia y tal, no sé si en el vídeo, bueno, a mí es que me gusta mucho el tema de las fuerzas de autodefensa, la organización, esta alternativa a la policía. No sé si os habéis percatado en el vídeo, pues ahí a mí digamos, hay otro nivel de resolución de conflictos y después eso que supone, a ver, allí es un cambio en el concepto en el que conciben la protección. También estas personas que forman parte de las fuerzas de autodefensa son personas que están formadas en ética, en historia, en tradiciones y en justicia social. ¿Vale? Ya partimos de que, bueno, no se ha sacado las oposiciones porque no le gustaba bachiller. Y después, perdonadme si alguna aquí respeta a la policía, lo siento, pero yo no. Y luego al final, ¿qué es eso? Que es un equipo de personas que tienen una conciencia, o sea, que prevalece la concienciación y la autoorganización frente al manejo de las armas y el uso de ellas. Eso es un aspecto técnico más de que somos fuerzas de autodefensa, pero vamos a hablar cuando venga alguien, como no sabemos si puede ser del ISIS o quien sea, con nuestra formación, como vamos a saber de valores, de tradiciones, de distintas etnias, ya no es lo mismo para una persona así que no tener conocimiento alguno. Y bueno, esto también hace que sea otra propuesta más alternativa a lo que conocemos hasta hoy. Porque dicen, es que sin policía, a ver, lo que no hay es la policía como la nos conocemos nosotras como tal. Pero existen estas fuerzas de autodefensa. Una autodefensa que, bueno, que ahí igual también lo lanzo por si queréis entrar. Hay mucha gente pidiendo una palabra. La companya Mar ha escrit pel xat: una autocrítica a realitzar sobre com ens organitzem és que jerarquitzem la feina o objectius, deixant sempre en segon pla les dins de les pròpies col·lectives. Ens costa molt crear xarxes i vincles reals a partir de moviments. Ens centrem en l'acció sense prestar atenció a les persones. No sé si voleu dir alguna cosa respecte a lo que ha compartit Mar i després aniria a Carla. Sí.
Nada más que aportar. Sí, bueno, pues eso, que es que de este movimiento se basa también mucho en la convivencia y en o sea, que más allá de que es una idea política, es una manera de vivir. Como decíamos esto de la Gebalti, el compañerismo, y al final, en la situación que tienen allá de conflicto y de guerra permanente, han tenido la necesidad de crear redes de apoyo que van más allá de la ideología y de la política, sino que van en el sostenimiento de la vida. ¿No? Al vivir en clandestinidad, al tener que hacer frente a un conflicto bélico, pues sí, vemos que aquí pues como que cada una tiene su propia vida, ¿no? O sea, que el individualismo está súper instalado y que los cuidados y esa atención a las personas pues se deja siempre en un segundo plano y que siempre se pone como primer plano la ideología, ¿no? Claro. Y que también hay que contar con que, bueno, por eso de no compararnos, que al final no se puede extrapolar del todo la situación de allí con la de aquí, porque al final allí en las escuelas las criaturas de los 5 a los 16 años están aprendiendo sobre justicia social, ecología, autoorganización y ética en las escuelas. Entonces, cuando llegan a militar en una colectiva o en una comuna, tú imagínate, si nosotras tuviéramos esa formación a la hora de militar, probablemente las dinámicas serían completamente diferentes, pero hasta ahora en la escuela pública se nos enseña a competir por una nota, no se nos enseña a trabajar en equipo, no se nos enseña, y al final, a ver, al final tú pasas un tiempo muy valioso que cuenta mucho para tu forma de entender la vida dentro de las escuelas, no nos queda otra por el sistema. Entonces, si a ti realmente no te dan herramientas, llega un punto en que cuando tú has hecho, cuando tú ya te decides por tu bagaje, por lo que has investigado en militar en una colectiva, llegas con toda esta mochila. Entonces creo que no se tiene en cuenta a la hora de militar, como dice Nata, solo se tiene en cuenta la ideología. Y bueno, pues la ideología creo que se está demostrando que poco nos está sirviendo, estando donde estamos. Quizá, pues eso, hay que empezar como hacen las compañeras kurdas. La revolución empieza llamando a las puertas de las casas, explicando la propuesta de confederalismo democrático, enseñándote el contrato social, y si tú realmente crees en él, pues vivirás conforme a él, y si no, tampoco te voy a obligar. Pero al final no parten de esta serie de personas que se interesan en. No sé, para mí también lo que estamos viviendo en la colectiva, ¿no? En Nasarijin también es un proceso muy así, ¿no? O sea, estamos formándonos, está claro que tenemos una línea política, pero vamos, lo que vivo yo, lo que vivimos es una red de apoyo. Sí. Somos una red de compañeras que lo importante es generar un espacio seguro donde somos personas y mujeres que tenemos que apoyarnos y que tenemos que cuidarnos y que le ponemos mucho el foco ahí, ¿no? Y que tenemos que militar y ser muy serias militando, pero luego también disfrutamos y disfrutamos de la vida y de lo que tenemos de alrededor, porque eso también es algo como muy decir, estamos jodidas, pero también podemos disfrutar y debemos. Que esto no nos lo quite también el patriarcado y el Estado. Carla? Jo, tornant un poquet al que estàvem comentant abans de la policia o els moviments d'autodefensa que tenien allí, una cosa que m'ha cridat l'atenció, que crec que hi ha en un dels vídeos, és que, clar, com ells s'organitzen en assemblees i totes les normes que eixen allí o els acords que eixen allí s'han pactat en assemblea, és complicat que alguna persona vulgui incomplir-los perquè ja s'han pactat en comú. I això és una cosa que pense que hauria existit, o sigui, si existira no faria cap falta o seria molt menys necessari que existira una autoritat com la policia. I una pregunta que volia llançar-vos és que el Kurdistan, com que està ocupat per 4 països diferents, el que jo voldria saber és si dins d'aquests països es funciona diferent o és com el PKK qui fa una línia en comú entre ells o cadascun funciona un poc diferent o només són per els cantons i ja està? No sé si m'he explicat molt bé.
Pues sí, el Kurdistán está dividido en cuatro, o sea, fue dividido, insertado en 4 países: Irán, Irak, Turquía y Siria. Y no, que va, es súper, el Kurdistán y el pueblo kurdo es súper diverso y tiene muchas líneas políticas, y esta línea de confederalismo democrático sigue, o sea, está instalada de manera muy fuerte en Turquía, o sea, en Bakur, que significa norte en kurdo, en Rojava, que significa oeste y que está en el territorio de Siria. En Irak hay una línea más, aunque también hay un partido que es afín al confederalismo democrático. Realmente así hay un gobierno de un partido conservador kurdo, que ahora no recuerdo el nombre, y en Irán también es un poco esta línea así más conservadora. O sea, que no es algo, el Kurdistán y el pueblo kurdo no es algo homogéneo. Realmente hay muchas realidades y, por ejemplo, en Irak y en Irán se ve más clara esta diferencia. Y quizá donde está más presente y donde hay más realidad afín al confederalismo democrático es en Bakur y en Rojava. Aleshores, els països que heu dit que són més tradicionals, més conservadors, quin és el seu moviment? També estan militaritzats i formen part del PKK o com funcionen? ¿Dices los que están más afines al confederalismo? No, al contrari, Iran i Iraq, que heu dit que eren més conservadors, com s'organitzen? Bueno, pues son partidos, al final, como un poco la realidad de la cultura kurda es una realidad de clanes y de tribus, o sea, de clanes así, de organizaciones tribales. Más o menos se rige un poco por así, por esa línea. De hecho, el partido que gobierna en lo que es el territorio kurdo en Irak es Barzani, y la familia Barzani, y es como una tradición de un clan familiar que se organiza en base a eso. No sé si, tampoco es que tenga ahí muchísimo conocimiento sobre esto, pero bueno, como esa realidad del pueblo kurdo que se organiza tradicionalmente en base a clanes familiares, y en Irak e Irán está un poco más esa organización. Conservador, pues un poco, sí, un poco aliados de Turquía, o sea, con los gobiernos de Irak y de Irán, quiero decir, colaboracionistas contra esa realidad kurda que hablamos del movimiento de liberación. O sea, es un papel de aliados y de colaboracionistas con Turquía y con los gobiernos de Irak e Irán. Rosella. Bueno, per tornar un poc al que estaven comentant abans les companyes, no? I anar enllaçant amb la quarta part sí, que teníem prevista en el debat, no? de saber de pensar col·lectivament què sabers podem prendre i portar a la nostra realitat. Doncs una cosa que considero que podríem aprendre de les dones kurdes és el que estaven comentant abans les companyes, no? De la importància de l'autoorganització, la importància d'organitzar-nos col·lectivament per assolir objectius a llarg termini, i també el compromís, perquè l'autoorganització ha d'implicar compromís, crec. I això vol dir abandonar actituds individualistes i pensar i treballar col·lectivament. Crec que aquest és un gran aprenentatge que ens deixa. I per això crec que és imprescindible el reconeixement, el respecte cap a les companyes. Entendre, com han fet les kurdes, que som diverses i així tot anar a una. Donar cabuda a totes les necessitats.
I altre aprenentatge que crec que podem agafar, i ara em permetreu que trega la meva vena arada, és donar la importància que es mereix a la història, a les genealogies de dones, a les nostres referents. Necessitem saber d'on venim, estudiar a les que ens han precedit. Crec que Genealogy és un marc brutal. Hem d'entendre com funciona el patriarcat històricament, sociològicament, conèixer a l'enemic. Crec que aquests són sabers que ens deixen tot l'estudi del que està passant al Kurdistan i que són coses que a pesar de la distància i de les diferències, podem portar molt fàcilment a la nostra realitat. O sigui, que no hem de veure-ho com algo que està superallunyat i que guai això que estan fent allí, però és una revolució que no té res a veure amb nosaltres. Crec que realment sí que hi ha moltes coses que podem agafar i que es poden ser superútils. Molts sabers que podem aplicar en el nostre dia a dia a partir d'estudiar i de conèixer la seva realitat. Sí, y bueno, y poniendo ya, yo me pongo aquí un poquito también militante de que al final no hay que olvidar que que hay una lucha que sí que se puede extrapolar aquí, que es la lucha antifascista, ¿vale? Que ha empezado, que eso insisten mucho las compañeras, de que el fascismo empiece allí, pero el fascismo va a llegar a todos los sitios. Y entonces también hacen una llamada a que nos autoorganicemos nosotras, pero porque el objetivo es común, igual, que es el poder, y que cada vez estamos viendo que el mundo se está quedando en manos de fascistas y que no, y por eso nos llaman también, no es una lucha, aquí llevamos nuestra propia revolución, pero vosotras podéis aprender y podéis utilizar los métodos y autoorganizándoos porque probablemente os toque de una forma u otra, y bueno, aquí ya nos empieza a tocar. Bueno, pues sí, yo también un poco lo que tú dices, Rosia, ya estoy totalmente de acuerdo. Como conocer qué historia tenemos, conocer de dónde venimos y a partir de ahí como también nosotras mismas que seamos las que nos definimos y las que nos ubicamos, ¿no? En este momento de la historia y concebirnos también que estamos dentro de la historia, que es una cosa también que se remarca desde la genealogy. O sea, somos sujetos históricos, no estamos aisladas, no estamos aquí de la nada. Si estamos aquí es porque ha habido muchas mujeres antes que también estaban en este punto, ¿no? No en este punto, sino en esta idea. Entonces, un poco, si es el aprendizaje igual de las compas kurdas, es como coger ese protagonismo o ese papel de hacernos cargo de escribir nuestra propia historia. Y por supuesto, no sé, en la idea de la autoorganización, quizá porque nuestra realidad es diferente en cuanto a nuestro modo de vida, ¿no? O sea, cómo satisfacemos nosotras nuestras necesidades, ¿no? Estamos dentro de dinámicas de trabajo asalariado, donde, bueno, pues nuestros bienes más básicos, ¿no? Los tenemos, están industrializados, entonces es como que somos dependientes de eso. Y quizá allí, ¿no? Como que las necesidades básicas también tienen que correr a cargo de una misma de manera autoorganizada. Entonces eso da pie a que se genere todo lo demás. Pero bueno, quizá, no sé, esto ya es totalmente mi opinión personal, estamos en un momento de crisis ecológica, de colapso inminente de las estructuras que nos sostienen la vida y en algún momento esa autoorganización va a ser totalmente necesaria y va a ser lo que defina en qué condiciones de vida vamos a vivir. Y además también como yo quería aportar como dato curioso que las compas del movimiento del PKK son personas que dejan de trabajar, solo están para el movimiento, renuncian a relaciones sexoafectivas, ¿vale? Y se dedican solamente a eso, dedican su vida entera al movimiento. Que eso también me gusta dejarlo claro porque al final, para que veamos la seriedad y la convicción de esta gente. Y de ahí que sea un movimiento que vaya lento,
pero que sea muy sólido. Y de ahí que asuste a los estados imperialistas a la hora de dejarles proliferar. Y de ahí, ¿por qué se produjo el asesinato en París de la líder del movimiento? O sea, esto no es casual. ¿Por qué nadie ha investigado sobre ello? ¿Qué ha ocurrido en Europa? Es por el miedo que les da que este movimiento se pudiese extrapolar a otras zonas del mundo, porque es una propuesta totalmente práctica en contraposición al capitalismo, que es es que es verdad, es la única experiencia que tenemos anticapitalista real en el mundo. Y eso, bueno, a mí es que... Porque siempre nos ha pasado en muchas colectivas, sí, pero bueno, en el trabajo más que las colectivas o en otros espacios. Sí, pero es que el capitalismo es que no puede haber una alternativa al capitalismo. Bueno, pues quizás sí, y ahí está. Lo que pasa es que no nos está llegando nada. Solo nos llegó en su momento el ejército porque vendía, el ejército de mujeres kurdas, se hicieron películas, incluso se llegó a presentarlas medio sexualizadas. De mirar, son mujeres guapas que llevan armas. Joder, esa es la revisión, esa es la información que nos llega a Occidente. Hostia, con todo el trabajo que llevan detrás, que hay una propuesta de método científico, que hay mucho trabajo, hay mucha formación, son muchos años de práctica. Rosella. Ai, no sabia. Sí, totalment. Jo és que crec que la imatge de les guerrilleres que donen així la televisió i demés és una imatge completament fetitx. Que a més, no, com que seleccionen, no, a la que és més guapa segons els estàndards occidentals i aquesta és la que fem la foto i a la que traguem, no? Vull dir que i només se'ns compta això, que són dones agafant armes, no? Que és totalment el fetitx aquest. I després també estic molt d'acord en que clar, és que jo crec que la revolució que està passant allà pot ser només, junt a la de les zapatistes de Chiapas, és que és el més potent que està passant en el món. Així és que crec que és important que posem el focus ahí i que agafem tots els aprenentatges que puguem. I bueno, només recordar que són les 8 menys quart, a les 8 com a tope tanquem, entonces no sé si voleu alguna companya de les que no heu intervingut fins ara dir alguna coseta, encara tenim temps abans d'anar amb les conclusions i el tancament. Bueno, com no n'hi ha torns de paraula, doncs parle jo. Perdoneu que no tinc la càmera, és que no me funciona molt bé i tinc alguns problemes, però bueno, jo volia agrair-vos moltíssim la participació en el debat. M'ha paregut que s'han dit coses super interessants i que també no, pues, se donen certes claus que se poden aplicar també als col·lectius que tenim ací. I bueno, simplement això, agrair-vos que sigueu un poc la veu i que mos acosteu així pues els ideals, les accions, no? que s'estan fent per allà i res, moltíssimes gràcies per la vostra participació i a totes les que esteu també. Res, agrair-vos a vosaltres també l'estar ahí escoltant i no sé, esperem que hagi sigut ahí un poquet, bueno, pues això, el que tu deies, Andrea, que n'hi hagi hagut cosetes que podem agafar, cosetes, idees clau que per a nosaltres la veritat és que són una passada.
lo que està passant allà, com estan treballant, com estan portant-lo i com estan també cómo están expandiéndolo también. Quiero decir que ellas lo dicen, ¿no? No es una cosa que estamos haciendo aquí para nosotras, ¿no? Igual que las zapatistas, esto no es una revolución para nosotras, sino, bueno, el trabajo que estamos haciendo y lo que estamos llevando a cabo es, vamos, es para todas, ¿no? Para todas las personas y para todas las mujeres. Entonces, pues bueno, pues quizá cogiendo cositas clave y pudiendo extrapolar en la medida de lo posible algunas cosas a nuestros movimientos y, por supuesto, ubicándolas dentro de nuestros contextos más concretos, ¿no? Y reformulándolas. Bueno, al final, pues vamos haciendo caminito, ¿no? Y nada, y recordaros que, bueno, que somos la colectiva Sadellín País Valencià, que tenemos un Facebook, también un canal de difusión en Telegram, por si queréis estar un poquito más informadas, y también tenemos un banco con PDFs y documentos, y bueno, que si os interesase algún tema más podríamos facilitaros, porque insistimos, esto es formación, no es clase magistral. Y aún así cuesta muchísimo entender, porque es que son contextos tan diferentes, culturales. Encima nosotras, pues eso, tenemos la visión que tenemos de Occidente, con nuestros privilegios, y también con porque el mundo árabe también vamos a ver, tenemos estereotipadas ciertas ideas que se nos han inculcado desde pequeños, y claro, cuesta a veces acercarse y no entender el uso de las armas, o no entender que el líder sea Öcalan, o no entender... Pero claro, al final, pues eso, no olvidar que sin el contexto y sin conocer de dónde vienen, las cosas no se pueden comprender. Y nada más, y gracias a vosotras por la paciencia. Nada, pues, yo os invitaría ahora a tomaros algo. Como estamos aquí en la pantalla, claro, y probablemente entre cañas o entre algún refrigerio estaríamos más sueltas, seguramente nos entenderíais mejor, pero bueno, la Gebaltitra en la pantalla cuesta un poco, pero bueno, parece que estamos condenadas a esto. Por poco, por favor, por poco más, que ya estamos árticas. Pero sí, autoorganicémonos. Sí, claro. Y creemos espacios seguros, da igual, no voy a decir más, pero necesidad de espacios seguros para, pues eso, para expresarnos con total libertad, para poder revisarnos sin ser cuestionadas, sin sentirnos juzgadas todo el rato. Os invito a eso, que es como digo, que al final es lo más fácil, es que después surge todo. Tú, si estás en un espacio seguro, puedes utilizar Temil, vas a digerir de otra forma las autocríticas, te vas a sentir acompañada con ellas, las críticas y autocríticas, y te vas a sentir acompañada de otro modo. Pero sin un espacio seguro, por mucho que nos digan nuestros compas que son aliados, que etcétera, etcétera, no se puede. De momento. Igual si se autoorganizan ellos y consiguen, ¿sabes?, hacer los espacios seguros para nosotras, pero bueno, de momento el trabajo está de ellos, el nuestro va por otro lado. Bueno, igual eso. Yo sin ninguna persona vol afegir... Si ninguna persona vol afegir res més, passaré a fer les conclusions o més bé un xicotet resum de tot el que hem parlat, no? Perquè es queden com les idees ahí més fresques. Si m'equivoquen alguna cosa o voleu afegir alguna cosa, també m'ho digueu sense problema. El primer apartat que ha recorregut pel moviment de les dones kurdes, hem parlat que l'ideologia del moviment kurd té com a eix central l'alliberament de la dona i la fi del patriarcat, ja que sense aquest no podrem alliberar-nos d'altres opressions com la de l'Estat o el capitalisme. La tradició i cultura kurda sempre ha tingut una perspectiva matriarcal i no ha tingut la necessitat, per tant, d'analitzar el subjecte polític de dona com sí que va ocórrer a Occident durant, potser, els anys 60, 70 o 80 inclús. Primerament es va crear el PKK, que era mixte, i més tard es va crear un partit exclusivament de dones que no m'he quedat en el nom. Si ho poguereu... Bueno, primer va ser el PAJK, el partit PAJK, però després va canviar de nom i ara és ara és KJK en Bakur, en el nord, y sería Congreya Star en
en Rojava. Val. I més tard, l'any 1990, va crear un exèrcit que era exclusivament de dones en què es formen tant militar com políticament. Després, en el segon punt, la concepció del feminisme i com el treballen, hem parlat de Genealogy, que connecta els moviments d'alliberació de les dones amb l'estudi de les ciències socials. A partir de les experiències viscudes durant els anys, durant les experiències del PKK, es va fer aquesta proposta que pretén donar respostes pràctiques apropiant-se de mètodes científics des d'una perspectiva de dones. També hem parlat de la teoria de la separació, en què reconeix la necessitat de que la dona es separe física i mentalment de l'home per poder desenvolupar-se de forma autònoma. També la importància de tenir l'acceptació i el rebuig, és a dir, tenir clar el que volem ser i el que no volem ser. També hem parlat del Gevalti, aquest concepte de companyerisme i d'ajuda mútua entre companyes. En el tercer punt, el confederalisme democràtic, hem parlat d'Öcalan, que és qui estableix les idees del confederalisme democràtic, però també hem parlat de Shakin, que era companya d'Öcalan, entre altres persones, i cofundadora del PKK, que va ser assassinada a París. No obstant, aquestes idees ja es donaven de forma pràctica, però no hi havia una teoria com a tal. I el confederalisme democràtic enllaça el patriarcat, la destrucció mediambiental i el capitalisme. És un sistema totalment descentralitzat i heterogeni. És un sistema en què els problemes s'analitzen des del propi veïnat i també es resolen des dels mateixos. Hem parlat també del TechMill, que és un moment de crítica i autocrítica dins de les activitats que es realitzen i una forma de revisió de poder i de privilegis. I en el quart punt, sabers que podem prendre i portar a la nostra realitat occidental i als nostres col·lectius, hem dit que, malgrat que el context bèl·lic i la diferència cultural ens separen molt de la revolució kurda, també hi ha conceptes que ens uneixen i que es podrien treballar així. Un dels conceptes que hem parlat que el podríem treballar així és el TechMill, ja que considerem que seria una bona forma de relacionar-nos dins dels nostres propis col·lectius i entre col·lectius, facilitant la tasca militant i la nostra pròpia revisió individual. També hem parlat que és important endur-nos de les comunitats kurdes l'autoorganització, el compromís i el treball col·lectiu, i la formació constant i la memòria com a eina de lluita i de fer front al poder. I la lluita que tenim en comú és el poder en forma de feixisme i de patriarcat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes les que heu assistit avui i a les companyes de Fadimín per l'esforç i la superfeinada que han fet. I res, només antes de marxar, recordar-vos a totes les que esteu inscrites en el cicle de debat que la pròxima cita la tenim el diumenge 9 de maig, que serà ja l'últim debat del cicle, perquè tot el bo s'acaba, i que el 9 de maig el dedicarem a parlar dels nous reptes dels feminismes. Així és que, bueno, us esperem a totes. Esperem que avui us hagi resultat interessant el debat i, sens dubte, el debat del dia 9 també serà complex i interessant perquè hi ha molta cosa que parlar. Us enviarem els materials i els textos per a preparar aquest debat ja pronte i res, que acabeu de disfrutar del diumenge. Gràcies a totes. Perdoneu, jo una cosa que se m'ha oblidat dir, a part de que moltíssimes gràcies a les companyes, haveu dit que podíeu facilitar textos que teniu. Quina seria la forma de... Se posem en contacte a través de xarxes i el faciliteu a través d'ahir o com podem fer-ho? Sí, potser si alguna vol ens passeu un correu electrònic i vos compartim una carpeta al Drive o algo així o os enviem documents si voleu. Concretos, claro, depende las necesidades. Si queréis tenerlo como acceso para investigar cuando surja o si queréis algo en concreto, nos escribís al correo, ¿vale? Y os lo mandamos desde ahí. Aunque tenemos vuestros... En verdad tiene nuestros correos. Bueno, yo es que como estoy media punta al curso, igual estoy... azadijin@raisa.net. Azadijin con J
valencia@reisa.net. Si voleu documents de qualsevol tipus o material sobre genealogy o sobre el confederalisme democràtic o sobre la història del moviment de dones, ens digueu i vos passem material. Si vos pareix bé que siga així. Sí, molt bé. Gràcies. Genial. Sí, gràcies. Moltes gràcies a A vosaltres. vosaltres. Adéu. I hasta pronto. Moltes gràcies. Moltes Adéu. gràcies. Sigues. A vosotras, chao. Nesta la María. Gracias, adiós. Muchas gracias. María, adiós. Adiós. Adéu.